comienzos del siglo XVIII, la monarquía hispánica atraviesa un momento de transformación profunda. La Guerra de Sucesión ha alterado el equilibrio europeo y también la propia naturaleza del poder en España. En el trono se sienta Felipe V, el primer Borbón. Un rey marcado por la inestabilidad personal, pero también por una nueva forma de entender el gobierno. En 1724 abdica en su hijo Luis I. Es un gesto excepcional en la historia de la monarquía, pero la muerte prematura del nuevo rey le obliga a regresar al trono pocos meses después. El antiguo Alcázar de Madrid, símbolo de la dinastía anterior, desaparece en un incendio. En su lugar se levanta el Palacio Real, una nueva arquitectura para una monarquía distinta. La corte se desplaza entre Madrid, Aranjuez o la Granja de San Ildefonso. Desde estos espacios se gobierna una monarquía que está redefiniendo sus estructuras de poder. A su alrededor, la vida en palacio combina política, cultura y también episodios singulares, como la presencia del cantante Farinelli en la corte. Al mismo tiempo, el Estado comienza a reorganizarse. Surgen nuevas formas de administración, como los secretarios de despachos, antecedentes de los actuales ministros, y los intendentes, que buscan un mayor control del territorio y de los recursos. Es también un tiempo de cierto impulso cultural, con la creación de academias que buscan ordenar el conocimiento y reforzar la imagen de la monarquía. Entre ellas, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, impulsada durante el reinado de Fernando VI, hijo de Felipe V. Mientras en Europa se cuestiona el lugar de España, la monarquía gobierna un imperio que se extiende mucho más allá de sus fronteras peninsulares. Los tratados de Utrecht, lógicamente, tienen un impacto muy importante en las relaciones internacionales de la monarquía de España, pero además tienen un impacto importante en la imagen de la propia monarquía. Se habla de que sigue manteniendo grandes territorios, grandes posesiones en América, a pesar de las pérdidas que ha supuesto Utrecht en el continente europeo, pero poco a poco se va teniendo la sensación de que la monarquía, eso se dice sobre todo entre las élites intelectuales de Europa, es un ente, una entidad que no es capaz de civilizar, que no ha sido capaz de llevar a cabo una tarea verdadera de aculturación entre sus posesiones. Pero esa imagen no agota la realidad. Más allá de Europa, España sigue ejerciendo su poder sobre territorios inmensos y poblaciones muy diversas. Aquí, en el fondo antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se conserva un grabado de Pedro Tortolero que muestra la entrada de Felipe V en la ciudad de Sevilla en el año 1729 y que refleja además el gran recibimiento por parte de los sevillanos en aquel que va a ser el comienzo del conocido como el lustro real sevillano. Este tipo de composiciones, que es muy característico del periodo moderno, lo que reflejan es fundamentalmente todo el aparato que se forma en torno a una entrada real en una ciudad. Es un momento de especial trascendencia, por una parte, para mostrar el triunfo de la monarquía, su magnificencia, pero también es un momento especial para la propia ciudad. La ciudad se muestra ante sus nuevos visitantes como un espacio cosmopolita, como un espacio preparado para acoger a la familia real, y de hecho es lo que se puede observar en este grabado, es decir, un momento de fiesta, un momento de especial trascendencia para los habitantes de la ciudad. Sevilla fue el epicentro del comercio americano y también el traslado de viajeros que decidían embarcarse hacia unos nuevos horizontes al otro lado del Atlántico.
Durante siglos, Sevilla fue el centro de control del comercio y de la administración del imperio. La decisión de Felipe V de trasladar la Casa de la Contratación, el tribunal privativo para la carrera de Indias, pero también el consulado de cargadores de Sevilla a Cádiz en 1717, no hizo sino constatar una realidad evidente. Durante el reinado de Carlos II, la proyección cosmopolita gaditana era constatable. De hecho, en el año 1680 se determinó que las flotas y galeones partiesen y llegasen desde este puerto, donde además operaba un elevado número de firmas extranjeras. La defensa de Cádiz fue una de las prioridades para la monarquía, tal y como se constató en el año 1702, pues era una forma de salvaguardar el contacto marítimo con América. Pero también esta urbe sería clave, pues era una forma de evitar los potenciales contrabandos a lo largo del Guadalquivir. En el siglo XVIII, Sevilla perderá algo de importancia con respecto a la ciudad de Cádiz, donde se trasladará en 1717 la sede de la Casa de Contratación, y además a lo largo del siglo también entrarán en juego otras ciudades desde las cuales se podrá comerciar en América, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XVIII, en que se aprobarán una serie de decretos de libre comercio que abrirán más puertos al tráfico directo con el continente americano. El desplazamiento hacia Cádiz no borra el peso histórico de Sevilla. La ciudad sigue siendo una pieza esencial para comprender la dimensión atlántica de la monarquía. En ese proceso de reorganización, la nueva dinastía no solo transforma el funcionamiento interno de la monarquía, también proyecta su influencia más allá de sus fronteras. En ese momento, sus hijos se sitúan en distintos espacios de poder. El futuro Fernando VI permanece en la corte española, Carlos gobierna en Nápoles y Sicilia, Felipe en Parma y su hija, Mariana Victoria, forma parte de esa política de alianzas dinásticas, en este caso en Portugal. Esa proyección de poder no se agota en Europa, se traduce también en el control y en la cesión de espacios clave en el comercio imperial. En el marco de los tratados de Utrecht, la monarquía de España tuvo que hacer importantes concesiones comerciales en América a Gran Bretaña, y este fue el caso del asiento de negros. Este monopolio para la extracción y trata de esclavos africanos que se enviaban a las plantaciones como mano de obra suponía un lucrativo negocio para la firma que se encargaba de su administración, pues le reportaba importantes ganancias económicas. Otro de los beneficios que obtuvo la reina Ana en el marco de estos tratados fue el llamado navío de permiso, es decir, un barco de 500 toneladas que se enviaba anualmente al Caribe para comerciar de manera libre el género que transportaba con los dominios españoles. El comercio de ultramar deja de estar completamente en manos de la corona. Para sostener el sistema, la monarquía desarrolla nuevas formas de organización. Bajo la influencia del modelo francés, se impulsa una administración más centralizada. Figuras como los intendentes permiten un mayor control de los territorios y de sus recursos. Pero en tiempos de especulación, nada resulta sencillo de construir. A comienzos del siglo XVIII, el nuevo edificio financiero que se fue articulando tras Utrecht se vio amenazado por la especulación. El mercado de valores fue creciendo y desarrollándose asociado al gusto por el juego y también por las apuestas de los asuntos más variopintos. Esta fiebre acabó extendiéndose a las acciones de las compañías comerciales privilegiadas. Tanto es así que las autoridades tuvieron que intervenir y adoptar medidas regulatorias para proteger a los inversores. Mientras en Europa se decide la economía imperial, la relación con los territorios de ultramar adquiere una dimensión compleja, marcada tanto por el intercambio
como por el conflicto. Entre los contactos pacíficos destaca el comercio, también el traslado temporal a ciudades y haciendas para trabajar, y en los violentos pues, resaltaría los asaltos a estas mismas ciudades y haciendas, asaltos en los que se realizaban robos, se realizaban cautivos, y es muy interesante además que el producto de estos asaltos, el botín, era intercambiado en ocasiones en otras ciudades españolas, es decir, nos está hablando esto de las fisuras que atravesaban el mundo colonial. Se aspiraba a controlar estas poblaciones, a convertirlos en vasallos, a convertirlos en cristianos también, y para ello se utilizaron diversos instrumentos como las misiones. A estas misiones los indígenas en ocasiones acudían motivados por la búsqueda de una seguridad alimentaria, sobre todo en periodos de escasez, también empujados por la presión de otros grupos indígenas y en contextos de guerra en el marco de los tratados de paz firmados con los españoles. La presencia española en América no es solo militar, política o comercial. También implica evangelización, mediación y episodios violentos. Fue fundamental también la organización de campañas de castigo tras los asaltos por parte de grupos indígenas y la organización de entradas a las tierras que se quería controlar. Es muy interesante además que en estos espacios de frontera esa violencia que normalmente asociamos a los periodos iniciales de la conquista pervive a lo largo del tiempo y además convive con otras instituciones como por ejemplo la encomienda. De hecho, en esa campaña de 1710 parte de los indígenas capturados pasarán a engrosar encomiendas preexistentes o a formar parte de nuevas encomiendas. Evidentemente, la noción del bárbaro lo que encierra es, por un lado, un desprecio, un reflejo de una construcción de la alteridad a partir de estereotipos negativos, y eso, a pesar de que tiene una trayectoria muy anterior y bebe de las fuentes clásicas grecolatinas en la construcción del bárbaro, se dice que los españoles llevan a los bárbaros consigo a América, todavía en el siglo XVIII sigue teniendo espacio entre la intelectualidad española y europea para referirse a estos individuos. Lo que nos indica esta cuestión es, en realidad, que se está creando un estereotipo, un imaginario sobre unos determinados grupos humanos que merecen ser, se dice, aculturados, que merecen ser dominados, teóricamente para conducirles a esa civilidad que, paradójicamente, se empieza a poner en duda en la propia España. En el Archivo de Indias, en Sevilla, se custodian muchos de estos documentos. Gobernar un imperio tan extenso exigía algo más que presencia militar o control administrativo. También requería conocer y representar el territorio. Mapas, descripciones y manuscritos se convierten en herramientas fundamentales para comprender un espacio que, en muchos casos, apenas se conoce. Pero entre lo que se dibuja y lo que realmente existe, no siempre hay correspondencia. El conocimiento que se tiene efectivamente de los territorios no es en ocasiones tan grande como pudiera parecer. Hay una diferencia importante entre aquello que reflejan, por ejemplo, los mapas en el siglo XVIII y el dominio total del terreno en el propio continente americano. Cuando se habla de la crítica que se hace a una monarquía en la que abundan las tierras yermas, abundan los desiertos, abundan los terrenos a los cuales los españoles no habrían sido capaces de sacar un verdadero rendimiento y un verdadero usufructo. Esto es algo que no escapa a nadie en el siglo XVIII, también en la propia monarquía, y de hecho va a haber toda una serie de proyectos que van a tratar de revertir esta situación.
Entre el mapa y el territorio, entre la representación y la experiencia, se abre una distancia que condiciona la manera de gobernar. Las imágenes no solo muestran un poder, también construyen un relato sobre ese poder. A propósito de la falta o la incapacidad de la monarquía para acceder a esa supuesta modernidad, se han dicho muchas cosas, hay numerosos testimonios en el siglo XVIII. Quizás uno de los más ilustrativos es aquel que refiere en un cierto momento que los españoles, junto con los portugueses y los moscovitas, son los únicos pueblos en el continente europeo que quedan aún por civilizar. En julio de 1746 muere Felipe V. Tras más de 4 décadas de reinado, el más largo de la historia de España, su figura queda ligada a un tiempo de cambios profundos. Es enterrado en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, junto a Isabel de Farnesio. Allí descansa el primer Borbón de la historia de España. Bajo su reinado, la monarquía ha redefinido su lugar en Europa y ha consolidado su presencia en un mundo mucho más amplio. La España del siglo XVIII no solo se define por su lugar en el continente, sino por la forma en que ejerce su poder más allá de sus fronteras. Un poder que sobrepasa los mapas y que deja huellas que aún hoy pueden rastrearse. Para comprender ese pasado, es imprescindible acudir a los lugares donde se conserva su memoria. Archivos que custodian documentos de un valor incalculable y que nos permiten no solo reconstruir la historia, sino también entender el presente. Es en estos espacios, y gracias al trabajo de quienes los estudian y los preservan, donde el pasado deja de ser una abstracción y se convierte en algo tangible, accesible, vivo. Porque la historia no solo se cuenta, también se conserva.